aportes de conocimientos que puedan ser entramados en nuestra teorización para el alivio del sufrimiento de los pacientes y sus familias. Desde este posicionamiento organizamos diferentes seminarios con temáticas acerca de la clínica con niños y sus familias, un programa de formación intensa de 3 años de duración y espacios de supervisión clínica. Y desde el ECAP, durante el aislamiento por esta pandemia que estamos atravesando, estuvimos trabajando y permanentemente en contacto con colegas a través de los diálogos clínicos, movilizados y pensando sobre la posibilidad de continuidad de la psicoterapia con niños online. Sin duda ese intercambio, esos diálogos, fue lo que nos permitió avanzar juntos en estos nuevos desafíos y hoy poder compartir esta particular modalidad de hacer clínica. Si comenzamos por la posibilidad de sostenimiento del encuadre, que fue una cuestión de inicio, sabemos que el encuadre es lo que ofrece una cierta normalización de la situación de encuentro con el analista y que esta normalización de la situación es necesaria para que los emergentes en la situación de entrevista o de sesión fluyan desde la dinámica propia de la persona del paciente y no por una necesidad permanente del sujeto de asimilación de variables introducidas por el analista. A esta acción de parte nuestra le podríamos llamar hacer campo, si les parece. Entonces, desde aquí partieron las revisiones. En relación a las variables espaciales y del lado del analista, que sabemos estamos concretamente en otro lado, la recomendación es crear un lugar en ese otro lugar que el niño, en este caso el niño, pero también es la indicación con el resto de los pacientes, lo puede incorporar como conocido y como parte de la persona del analista. Para ello es necesario que sea siempre el mismo, que los objetos que se observan a través de la pantalla sean siempre los mismos, que el niño sepa con lo que se encuentra cuando se inicia la comunicación, como cuando lo recibimos en el consultorio. Y esta indicación es para que la ansiedad que genera lo nuevo, lo desconocido, no se instale en cada encuentro, al punto de que en cada encuentro haya que trabajar sobre esto, dejando de lado lo que es propio de cada niño y el malestar por el que lo estamos viendo como paciente, más allá de que esto también tiene que ver con él. El punto es que no podemos promover nosotros permanentemente esa ansiedad por no poder ponernos de acuerdo nosotros sobre qué espacio físico vamos a elegir para dar lugar a la sesión. Y esta indicación es además porque es necesario tener en cuenta las actitudes exhibicionistas, voyeristas y las ansiedades persecutorias que seguramente se ponen en juego, no solo del lado del niño, sino también del lado del analista. Y del lado del niño, se le debe pedir a los papás que se le preparen un lugar donde se pueda cerrar la puerta y se pueda trabajar sin interrupciones. Deben disponer de una mesita o algo sobre lo que el niño pueda dibujar, jugar, recortar, y con los elementos necesarios como los que le ofrecemos en el consultorio, lápices, crayones, tijera, papel. El niño también puede preparar de la preparación. El niño debe esperarnos y prepararse para el encuentro. Esta previa prepara el encuentro y permite marcar alguna diferencia en el estar en casa. Creo que la sesión tiene que ser un momento diferente del estar en casa. Sin dudas, aquí tienen mucho que ver los papás, el lugar que ellos le den a la psicoterapia de su hijo y el lugar que para nosotros hay en la transferencia de los padres. Cuando todo esto comenzó y hubo que plantearse esta modalidad de trabajo, lo que pude observar claramente fue la mayor o menor adherencia a las sesiones online, fue directamente proporcional a la cualidad de la transferencia, en primera instancia de los padres. La transferencia de los padres fue lo que sostuvo la psicoterapia online del niño. Por esto es necesario primero trabajar con los papás antes de continuar con el niño. No podemos desestimar que estamos entrando a sus casas y eso se trabaja con los papás.
se pone en palabras, se los contiene y relaja. En alguna ocasión ocurrió que Juanita, de 6 años, llevó el celular, conmigo en la pantalla, por supuesto, a la habitación de los padres, porque ese era el lugar donde había mejor señal de internet. Y yo la verdad es que no sabía si ese era el mejor lugar para la señal. Lo que sí supe desde antes es que ese era el lugar que no podía dejar Juanita y desde donde los padres no la podían sacar. Imagínense que medio servida la intervención. Si volvemos a los elementos del encuadre, vemos que en esta modalidad técnica el consultorio ya no está como lugar neutro para las proyecciones del paciente analizado. Esa institución, al decir de Blecher, preparada por el analista y del cual el analista es parte, que sostiene de manera silenciosa aquellos aspectos más arcaicos e indiferenciados del sujeto, ha sufrido semejante variación que estamos revisando su existencia a partir de lo que ahora no está. Estamos ocupándonos de esto nuevo para aprenderlo nuevamente, para lograr su constancia, tanto para el paciente como para el analista, porque los dos lo necesitan. Y esto es claro cuando del lado del analista está la incertidumbre en la sesión sobre dónde estamos, quién nos escucha, si la puerta está cerrada. Esta incertidumbre, este desconocimiento, supone en algunas situaciones la emergencia de ansiedades también en el analista, ansiedades persecutorias, confusionales, que han puesto en jaque la seguridad inclusive sobre las intervenciones a realizar o la modalidad de intervenir, ansiedades que no debemos desconocer porque impactarán de manera negativa en el trabajo con niños. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo? Me ha ocurrido tener que mostrarles dónde estoy a los niños, que la puerta estaba cerrada y que estábamos solos, y accedí porque para algunos niños fue necesario conocer el lugar donde los recibía. La idea que ocupaba mi cabeza y que les transmití a los pequeños fue la de un espacio compartido, un poco allá, un poco acá, construido desde las dos partes, con una gran ventana, que era la ventana por donde los vería, me verían. Y por esa ventana se asomaban legos, animales, garabatos, adivinanzas en papel, dados para allá y para acá, fotos de los dibujos para los cuentos, galletas para meriendas y una creatividad inconmensurable. Así nos animamos a trabajar, con algunos materiales que traje del consultorio y son parte del encuadre, que sé que los usan siempre y que cuando veían que estaban acá, era estar un poquito otra vez. También las categorías de tiempo y espacio se pusieron verdaderamente a prueba en esto de lo online. Creo que a todos nos ha pasado, los que trabajamos con niños, que nos prendan y apaguen, que nos silencien y nos den la palabra, y justo en el momento donde la intervención venía redondita. Situaciones que además dan cuenta del deseo o necesidad de control sobre los objetos, celular, nosotros, pero que sea sobre quien sea ocurre en la sesión y se lo debe trabajar. Recuerdo una aventura con un niño que giraba el celular como si fuera un trompo. Un niño con importantes fallas en la tópica y fundamentalmente en la posibilidad de estar con otros, de jugar, de encontrarse. En este dar vueltas yo solo veía el avión que estaba colgado desde el techo de su habitación, que giraba y giraba. Entonces le digo: Martín, me estoy mareando, se me da vuelta todo. ¡Ay, mi cabeza, Martín! Entonces deja de pronto quieto el celular, me mira de cerca, solo veía sus ojitos por la pantalla, y me dice: quédate tranquila, Mariela, no sos vos, es el celular. Vos estás quieta, no te pasa nada. En ese instante, que fue increíble, escuchaba mis palabras y sentía lo que él alguna vez sintió en aquellos momentos de confusión, que fueron los que motivaron la consulta hace ya tiempo. Martín no podía quedarse en clase, no podía estar cuando había mucho ruido, mucha gente. Entonces salía corriendo y se ponía a dar vueltas en el patio de la escuela solito y hablando con personajes de algún dibujito de la tele
que alguna vez había visto y los recreaba en esos momentos de intensa angustia para que de alguna manera lo acompañaran. ¿Cómo explicarles lo que ahí se estaba jugando? Sin duda se me hizo presente el historial de Alberto, del libro de la Fundación de Silvia Bleichmann, cuando relata lo que le ocurría a Alberto cuando sentía un ruido fuerte. Bleichmann dice: puse mis manos sobre su cabeza rodeándola, como construyendo una protección, y le hablé de los objetos que entraban en ella, de cómo se sentía su cabecita abierta a todas las cosas que entraban y salían, y le propuse ayudarlo a lograr juntos que sintiera que podía abrir y cerrar su cabeza para recibir aquello que hoy lo invadía, partiéndolo en pedacitos. No puede entrar la moto en mi cabeza, ¿verdad?, me respondió. Martín no había rodeado con sus manos mi cabeza como hizo Silvia con Alberto. Martín no pudo frenar los giros del celular y así mostrarme lo que estaba afuera de mi cabeza y lo que no le pasaba a mi cabeza. Intervención que en algún momento fue para él y que hoy podíamos jugar. Sin dudas, algo del interno-externo ya se había constituido para que estas diferenciaciones fueran posibles. Además, las estaba jugando. Martín estaba jugando conmigo a lo que alguna vez a él le pasó, solo que aún con demasiada realidad. La verdad que todavía se me eriza la piel porque para mí esto también es un desafío. Creo que, bueno, de alguna manera pude dar cuenta de 4 cuestiones en el tiempo que tenemos. Lo referido al encuadre, necesario, no lo podemos dejar de lado, es nuestro marco para trabajar, algo debe permanecer constante. El sostén de la psicoterapia online con niños es para el sostén de la psicoterapia online con niños es inevitable la transferencia de los padres. Ellos son nuestro equipo de aquel lado, ellos son los que nos dejan a su hijo en el consultorio y ahora los que nos abren la puerta de su casa. Las categorías que se evidencian, tiempo, espacio, presencia, ausencia, y que activan fantasías, angustias, temores, y no solo en el niño. Las diferentes fantasías que pueden emerger aún con esta modalidad, por ejemplo, del lado de la en Juanita, y del lado de la confusión, la mezcla, la pérdida del ser en Martín. Esto lo pensamos cuando comenzó el aislamiento, y a partir de un montón de conversaciones que tuvimos entre colegas y algunas difusiones que hicimos desde el ECAP, que circularon como diálogos clínicos, que a algunos les ha llegado, donde de alguna manera intentábamos interactuar y compartir un momento bastante angustiante para todos. En el inicio recuerdo mucho, porque bueno, nadie sabía cómo iba a ser esto, cuándo iba a terminar, todavía no terminó, pero bueno, por lo menos seguimos. Ahora hay que pensar la vuelta. Cuando trabajamos con niños es difícil volver a pensar en el barbijo, el estar cerca pero no poder acercarse, cómo se juega desde lejos pero estando en el mismo lugar. Creo que tendremos que pensarlo, tenemos que revisar qué es lo que conviene para cada niño. ¿Todos pueden comprender esa modalidad de estar? ¿Será mejor que la tecnología sea quien ponga la distancia? ¿Qué queda detrás del barbijo? La verdad que cada uno deberá evaluar cómo está trabajando hasta acá, con quién se puede y qué se puede con cada niño y ver cómo, para terminar les cuento como ilustración, una colega que había venido a supervisar hace poco una situación con una niña, un diagnóstico, a la niña la atendió con el barbijo, entonces en un momento la niña le dice: ¿te podés sacar el barbijo así te conozco la cara? Entonces, hasta acá pudimos pensar el encuadre durante. Ahora hay que ver con los niños cómo hacemos a la vuelta. Para mí es una incógnita y bueno,
seguiremos pensando y reflexionando. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Alicia Freite, pertenezco al Centro Privado Psicodiagnóstico. Voy a hablar en relación a la adolescencia y la pandemia. En realidad me he hecho muchísimas preguntas en relación a la adolescencia en esta época de pandemia, y uno de los interrogantes, y seguramente nos interrogamos todos, en esta circunstancia de aislamiento obligatorio, forzado, ¿qué hacen los adolescentes? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les está ocurriendo? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus ideales, a dónde quedaron, sus ansiedades, sus miedos, sus preocupaciones? Es decir, esta frustración que sienten ellos, que la vivencian. Es decir, también me pregunto en relación a la familia, qué está pasando con su familia, con su grupo, el aislamiento como cómo ellos lo van vivenciando en su cuerpo. Es decir, probablemente hay más interrogantes que respuestas, pero bueno, quería comenzar también esta exposición pensando desde que aquello que se silencia en la infancia suele manifestarse a gritos en la adolescencia. Esta es la época de cambios. Nosotros hablamos del cambio biológico, psicológico y social. Es decir, ese cambio social para el adolescente es fundamental, interactuar permanentemente con un otro, en la sociedad, con sus pares. Es decir, es un intercambio necesario, vital, la exogamia, poder salir, poder conectarse, poder estar con ellos. Y en este momento, en esta pandemia, en esta peste, como le querramos llamar, que nos obligan a estar en cuarentena, los adolescentes justamente son los que más sufren todo este tipo de impedimentos, el sentirse que están encerrados, aislados, sin poderse conectar de forma presencial. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos y a pensar también qué les ocurre a ellos como tal. Me preguntaba que en el periodo en que ellos tienen que salir a la calle, a salir a la afuera, a la exogamia, se sienten confinados y obligados a estar en esta situación. Es decir, el coronavirus o esta cuestión del COVID, que no discrimina. Muchas veces nosotros decimos que está más comprometido a la tercera edad, pero también los niños, los adolescentes, los políticos, los médicos se enferman y ellos también perciben la muerte, tienen una sensación bastante, temen a morirse o a que la familia le pase algo a sus padres, a sus abuelos. Están muchas veces ante esto, lo que implementan son mecanismos de defensivos que van desde la omnipotencia, que van desde mecanismos maníacos, como negando este aspecto, esta parte, que no lo pueden tolerar. Sus mecanismos muchas veces regresivos, son mecanismos primitivos, como decimos, negando, poniéndose omnipotentes en esta actitud, pero por debajo esconde, por debajo está la angustia, la ansiedad, la preocupación. Se creen superhéroes, muchas veces dicen a mí no me va a pasar nada, no me voy a contagiar, pero por debajo está todo el malestar, su dificultad, sus temores. Ahí es donde entramos a ver que esta vulnerabilidad donde esconden o donde aparece con estos mecanismos, muchas veces desde la negación o desde la omnipotencia. Ellos muchas veces también, ante esta necesidad de conectarse con sus compañeros, con sus amigos,
lo que hacen, porque la escuela no está, la escuela presencial no está. Han perdido los recitales, el boliche, los clubes. Necesitan salir, pero ¿salir por qué? No es solamente el salir, el conectarse, el estar con otro, sino la posibilidad, como nosotros decimos, que el grupo social es el laboratorio de las experiencias. Entonces, el conectarse con el otro también es abrazarse, jugar, divertirse. Y esto el adolescente lo siente, y mucho. Entonces, esto que ellos vivenciaban, la necesidad. Tengo un paciente que empezó primer año y me dice 2 semanas y no puedo, no asisto, no veo a mis compañeros. A la vez, justo se había cambiado de colegio, porque la primaria la hizo en un colegio y la secundaria en otro, entonces perdió los compañeros de la primaria, que no los ve, porque los otros han seguido el mismo colegio, y estos compañeros que no los conocen. Tengo otro adolescente que está terminando la secundaria. Entonces, la secundaria, que me decía que tenía todas las alegrías, tenía de transitar, del viaje de estudio, de la fiesta de egresa, se ve en trunco. Entonces, acá aparecen sus miedos, sus enojos, su ansiedad. Y bueno, indudablemente que aparece la pantalla. La pantalla que es para ellos sumamente importante, para nosotros también, los adultos. Hoy se ha constituido uno de los elementos más fundamentales toda la cuestión tecnológica y virtual, pero para los adolescentes más aún todavía. Es el medio de comunicación, el no sentirse aislado. La pantalla, de algún modo, puede empezar a funcionar muchas veces como alivio, como sensación de, ay, bueno, me conecto, puedo comunicarme, muchas veces como un salvavidas, no solo para el adolescente, sino también para los padres. Algo que antes era prohibido, que le decía, bueno, dejá, basta de pantalla, basta de celular, hoy se lo toma como un elemento bastante fundamental y necesario. Entonces, ese es el lugar de refugio, decimos nosotros. Sabemos que hay pantallas y también hay escenarios virtuales extraordinarios de expresión vital, diríamos, recreativa, como en Instagram, en TikTok, en influencer. Toda la cuestión de se meten en todo este tema a través de las redes. Bueno, ellos manejan, son unos maestros, tienen magíster en ese tema, pero muchas veces también esa pantalla es aislamiento, ¿sí?, dentro de este confinamiento. Y la pantalla no siempre es un refugio de alivio, es también un refugio masturbatorio, muchas veces necesario, muchas veces agresivo, muchas veces intrusivo, pantallas que el acceso es una cuestión más voyerista, que se quedan en programas pornográficos o en programas, es la puerta, decimos nosotros, de las redes, de estas redes sociales que ofrecen como un menú a los adolescentes necesitados y que quedan sumamente seducidos permanentemente muchísimas horas y seducidos y que les cuesta salir de esta pantalla como una adicción y que les cuesta abandonar. Entonces nos encontramos también con esta pantalla de muestra anorexia, adicciones, es decir, hay un sinfín de posibilidades y alternativas visuales. Esta hiperinflación que nosotros llamamos audiovisual, que es exceso de información, exceso de imagen, hay un exceso de acontecimientos, una fábrica, decíamos, de pulsión
escópica. Entonces el adolescente queda inmerso en toda esta cuestión que, si bien se comunica, también le produce cansancio. Pasan muchas veces horas frente a esta pantalla. Y después de, muchas veces yo tengo un paciente que el otro día estuve 20 horas frente a una pantalla. Bueno, digo, quedan exhaustos, cansados, tristes, angustiados porque están solos. Porque lo que necesitaban era el contacto con el compañero, con el amigo. Entonces, a la noche les cuesta dormir, les cuesta descansar y sufren de insomnio. Y sabemos nosotros como analistas que el insomnio tiene que ver con el estar en alerta, ¿no? Ese estado de alerta como los centinelas. Entonces me cuesta relajar, me cuesta conectarme y descansar. Y esto le pasa al adolescente. También pensaba en relación a la familia. La familia hoy está inmersa en esa pantalla. Los padres utilizamos el Zoom, los distintos programas, trabajamos con la pantalla. Es decir, que la familia está inmersa en estas cuestiones virtuales. Y muchas veces nosotros empezamos también a sentirnos irritados como ellos. El adolescente necesita sus espacios. Por eso se recluye muchas veces en su habitación. La habitación tiene que ver con la frontera, tiene que ver con ese aislamiento, tiene que ver con ese refugio donde nadie me molesta. Es común decir, no la aguanto más, lo que mi mamá, la voz de mi mamá, y empieza la conflictiva familiar. La conflictiva familiar, que no es menor, porque al comienzo es la idealización, donde nos vamos a comunicar, donde las relaciones interpersonales, vamos a dialogar, pero después aparece que la idealización ha disminuido y aparece irritabilidad, aparece el conflicto, aparece muchas veces hasta la violencia familiar. Ni hablar de los lugares donde hay cierto hacinamiento, donde el lugar es pequeño, donde hay varios que tienen varios adolescentes. Yo tengo un paciente que son 4 hermanos y todos adolescentes. Es decir, todo esto empieza a producir irritabilidad y fricciones. Entonces, el adolescente lo que necesita muchas veces es refugiarse en su habitación, estar solo. Por eso duermen de día y salen de noche cuando los padres no están, cuando no molestan. Y tengo un paciente que me dice, yo me fumo un porro tranquilo, mi vieja no sabe que fumo, pero me voy afuera y me lo fumo. Otras veces también aparece esta cuestión de los adolescentes de transgredir la ley, de burlarse de la autoridad y salen, se van, se escapan. Entonces dice, me voy cerquita a mi vecino, pero de noche me están durmiendo y es el momento de huir. Y ahí también la omnipotencia, ¿qué me va a pasar? No me va a pasar nada. Entonces digo, cuántas cosas, cuántos mecanismos que empiezan a funcionar, una necesidad como de escape, decimos, o de subversión contra esta ley que dice no, tal cosa. Esto muchas veces aparece en chicos, quería decirle, hay madres que dicen, lo descubro, reacciones que nunca había visto, porque en realidad la convivencia lleva a redescubrir al adolescente, a decir, mi hijo que tiene esta modalidad, tiene esta forma de ser. Bueno, esto también forma parte de esto que estamos viviendo, redescubrirnos o de redescubrir. Muchas veces esta cuestión del adolescente de necesidad de conectarse con él mismo y con sus compañeros, los llevan a poder hacer reuniones o fiestas y después manejan muy bien el programa de TikTok, después graban y hacen el video y se lo pasan a sus amigos. Tengo un paciente que me decía
que juegan simultáneamente a algunos juegos a través de la computadora y lo que hacen es después hacer comentarios con la PlayStation. Es decir, ellos se organizan de algún modo, pero también están agotados. Y están agotados y no solamente agotados, sino que sienten la incertidumbre. Porque la incertidumbre tiene que ver con el presente y con el futuro. El adolescente necesita cierta seguridad, ciertas normas que lo contengan. Necesitan la autonomía y la libertad, pero a la vez lo necesitan. Entonces, hoy no sabemos cuándo va a salir, cuándo va a terminar esto, cuándo vamos a salir de esta situación del coronavirus. El adolescente pregunta, ¿y cuándo saldremos? ¿Y cuándo volveremos al colegio? ¿Cuándo? Y nosotros no tenemos la certeza. Y lo que aparece también es la desolación. Es decir, las calles están vacías, hay la ciudad desolada, las puertas están cerradas, es decir, las fronteras impiden el paso, y esto le da mucho miedo, irritabilidad, alergia, porque urticaria, porque dice mi mamá, hipervigilante se ponen los padres. Hay una hipervigilancia porque hay un control, porque el control tiene que acompañar a la seguridad y la seguridad al cuidado. Y ellos se sienten que ese control, esa seguridad, esto que nosotros los adultos hacemos, le privamos de su autonomía y de su libertad. Entonces los irrita. Me pregunto también en relación a la familia, que están atravesadas, todos estamos atravesados. Janine Pujol decía los mundos superpuestos, es decir, tanto el terapeuta como el paciente, recién María decía, el niño, ella conoce a través del celular la vida o la familia o la habitación, y ellos también muchas veces escuchan ruido y dicen, y ese ruido es mi perra. ¿Tenés perra? Entonces aparece también una muestra nuestra distinta, esa asepsia, eso del encuadre, todo esto que decía Bleja, entonces, se tiñe y es normal y esperable. Las familias, ¿desde dónde, cómo, de qué manera podemos ayudar para que este adolescente pueda sentirse un poco más aliviado? Y es respetarlo. Es respetarlo, que no se bañe como nosotros quisiéramos, que ande en pijama, que deambule, que muchas veces no tenga ganas de estudiar, que esté triste, que esté angustiado, que esté enojado, y poderlo aceptar, porque ahí es donde integramos bien desde kleiniano los aspectos buenos, los aspectos malos, lo sano, lo bueno, lo lindo. Es decir, esto, si no, produce dicotomía, produce disociación. Entonces, poder integrar que este adolescente también tiene estos malestares, que probablemente también sean, nosotros también los sintamos, que sienten vacío, que sienten malestar, que sienten estas sensaciones, tan deseo encontrarme con mis amigos y no puedo. Entonces, poder aceptar que el adolescente está pasando por un periodo muy difícil, pero que tiene que ver que no necesitan tanto la hipervigilancia, sino la poca posibilidad de libertad, de autonomía que se da en un hogar. Me preguntaba también en esto de que no todos los adolescentes sufren de la misma manera, ¿cierto? Es decir, depende de la estructura del adolescente, depende de la familia, depende de aspectos y características étnicas, culturales, de clase social, etcétera, etcétera. Porque también están adolescentes fóbicos, esquizoides, donde esta situación les viene bien, es decir, se sienten tranquilos, refugiados, contenidos. ¿Qué va a pasar cuando tengan que salir?
tengo un paciente muy, muy obsesivo, un joven, un chico de 18 años que le tiene terror al virus, que sabe de COVID más que cualquier otro. Entonces, ha estudiado, ha leído, y el control es exacerbado. Es decir, ha entrado en una cuestión de que vive pensando en el contagio. Entonces, esto acentúa mecanismos de él de mayor control, por el miedo al contagio, el miedo a la muerte. Él teme morirse. Y teme morirse, o dice, hace 4 meses que no veo a mi abuela porque está internada en un geriátrico. Y si mi abuela no vive, y si no está, y si nos engaña, están todas estas cuestiones paranoico, persecutorio, temible. Entonces, muchas conductas se exacerban y aparecen temores de esta índole. No quería dejar de tener en cuenta, de mencionar la escuela. La escuela, el estudiar a través del Zoom, a través de esto que decimos de los programas, no todos los adolescentes, no todos los jóvenes tienen buena internet, no les llega todo esto, pero más allá de eso, el adolescente se siente que necesita contención, un referente que es el profesor que le pregunta, vuélvame a decir la consigna, a ver, no entendí esto. Entonces ellos empiezan a cargar a los padres, y los padres que están sobrecargados de trabajo, porque tienen que ver con el trabajo personal, con el trabajo de la familia, con la casa. Entonces el adulto no responde, o muchas veces no saben. Hay madres que me dicen, no entiendo lo que me pregunta porque no lo estudié, porque hace 15 años que lo vi y no lo veo. Entonces, el adolescente en ese aspecto también se siente como muy solo, porque dice, no sé a quién recurrir. Y yo les propongo siempre que lo que se puede hacer es que entre ellos puedan ver, analizar, consultar lo que le han dado en la tarea. Es decir, porque si no, los padres no responden, se frustran y se sienten muy mal porque no están pudiendo cumplir con los resultados, con la tarea, con la escuela. Entonces, esto también genera malestar, o una autoexigencia, o un abandono, decir, bueno, dejo, no me importa, no me interesa. Y esto produce malestar a la familia, al adolescente. Entonces, por ahí, cuando uno puede decir, bueno, estaría bueno que lo puedas consultar con tus compañeros, ver los resultados, ni qué hablar ante las evaluaciones. La evaluación es otro tema que ellos sufren y temen y sienten que no pueden o no saben cuáles son las expectativas que tiene el docente. Entonces, acá también nos preguntamos de qué manera podemos ayudar y transmitir que la familia pueda también ser contenida. No sé cómo estaré en hora, pero quería también mencionar que cuando... ya estamos en hora. Bueno, dos palabritas. Tener en cuenta que cuando estamos con un adolescente en la familia, es movilizador, es un gran movilizador a todos, porque el padre también entra a revivir, a recordar su propia adolescencia, su propio momento. Es un momento de fragilidad, de vulnerabilidad. Quisiera mencionar, por lo menos para tenerlo presente, lo que dice François Dolto en relación al complejo de la langosta, que tiene que ver cuando la langosta pierde esa caparazón y queda a la intemperie su carne viva. Entonces está al acecho de los congrios. Estos congrios para el adolescente serían este ingreso a las redes muchas veces,
que no saben en qué lugares se meten, ¿no? Entonces, poderlos cuidar también desde ese lugar. Y por último, me preocupa que en esta desesperación de no poder, de no enfermarnos de un virus, terminemos sumamente dañados desde lo psicológico, desde la angustia, desde el sufrimiento, desde la soledad, aterrados muchas veces. Rousseau decía, lo peor de todo es tener miedo al miedo, en ese sufrimiento colectivo, de la dificultad de convivir, ¿no? Me preocupa mucho esto. Y creo, y voy a hacer, si me permiten, 2 segundos más, decir algo. Hoy los psicólogos tenemos que estar presentes. Hoy escuchaba en Radio Mitre, Rosy, en un programa donde decía que los psicólogos hemos perdido este espacio. La enfermedad es muy grave, pero más grave, considero y coincido con lo que se decía esta mañana por la radio, que va a ser la secuela psicológica que va a dejar la pandemia. Porque no se está trabajando lo suficiente, no se le da el espacio lo suficiente a los psicólogos. Ha quedado en manos de infectólogos y de médicos. Y el psicólogo no está como debería estar. Entonces es función y es rol nuestro ayudar, intervenir, hacernos escuchar. Muchísimas gracias. Yo voy a hablar sobre los niños y en general trabajo siempre con niños porque es lo que más me gusta hacer. Pero yo estaba sintiendo por las colegas que trabajan con adolescentes que un adolescente necesita, por su misma característica existencial, ver la luz al final del túnel. Yo creo que eso es lo de la adolescencia, todo lo que ellos van a hacer, todo lo que van a desarrollar, y en este momento, al final del túnel, no tenemos más que incertidumbre, son tiempos complicados estos. Bueno, a lo que yo me dedico es a la psicoterapia Gestalt, y yo tengo una entidad muy nueva que se llama Casa Gestalt, que fundamentalmente nos dedicamos a los niños, adolescentes y su familia. Antes de eso yo formaba parte de Tendiendo Puentes con la licencia de Estela Maris Vera y me salí para tener, por varias razones, y una de ellas para tener más espacio como quería tener, que por supuesto apenas tuve ese espacio, que era una casa grande con patio de tierra para trabajar con los niños, así en grupo, que me gusta mucho. La tuve que cerrar y quedó cerrada. Bueno, eso es unas cuestiones personales, pero la terapia Gestalt es un enfoque, es una metodología que tiene principios, que tiene conceptos y procedimientos que nos habilitan para un hacer clínico terapéutico. Tiene también muy profundas raíces en la filosofía existencial y en la fenomenología, que implican directamente nuestro rol terapéutico. En esta línea se le da una importancia fundamental a las características, a las condiciones y a las actitudes del terapeuta para el establecimiento de la relación. Una relación que, en el caso de la terapia Gestalt en general y de la Gestalt en particular con niños, es la base sobre la que se va a sostener cualquier proceso terapéutico, si es que se da terapia, o podemos hacer algo saludable, algo preventivo, o un verdadero proceso terapéutico. Pero para ello necesitamos el establecimiento de esta relación, que es la base fundamental. La responsabilidad por establecer esta relación recae mayormente sobre el rol del terapeuta. El terapeuta tiene que estar preparado y tiene que estar disponible. Tiene que tener un darse cuenta muy, muy grande de sus capacidades, de sus limitaciones y de su presencia en la relación. Consciente de lo que
es decir, tenemos que ser conscientes de lo que somos, de lo que sentimos, pensamos, imaginamos. Eso sí, en el caso del trabajo con niños, contamos del otro lado de la relación con el aporte de los niños, con la enorme capacidad que tienen de manifestarse y expresarse, y siempre lo van a hacer de forma genuina en todo lo que hace, que también lo he podido ver en este trabajo online. Ellos toman el celular y te llevan por toda la casa, o sea, son genuinos, ¿no es cierto? Ahora, en esto que les estoy diciendo, cuando yo estaba pensando en dar una charla que tuviera que ver con los niños, con la Gestalt, la clínica y la pandemia, me venían mucho estas palabras: pandemia, clínica, Gestalt, niño. Y realmente quería poder transmitirles algo como que les pudiera servir de esto, porque realmente este hacer clínico en estos tiempos es complicado. Y yo me encontré, sinceramente, al principio de la pandemia me di cuenta de que mi disponibilidad como terapeuta estaba en juego, ¿no? Bueno, pero este hacer clínico y en este enfoque, ¿no es cierto?, me permitió trabajar en esta incierta realidad pandémica. Este hacer clínico, que como les decía, me puso a prueba mis recursos internos para estar presente con los niños en toda su situación. Estos niños que vivencian una afuera tan poderoso y tan malo que cambió la vida y los hábitos de su familia, ¿no es cierto? Es decir, hay una afuera con un COVID que les cambió la vida, que ¿cómo será de malo que nadie pueda hacer lo que hacía? Los papás no pueden ir a trabajar, ellos no pueden ir a la escuela. Y en intentar hacer esta clínica en este momento, en este incierto momento, porque la verdad que es así, es incierto, es de incertidumbre, me di cuenta todas las posibilidades que la Gestalt tiene, ¿no es cierto? Porque en general en el trabajo gestáltico, yo sigo en el trabajo de la Gestalt, el modelo de la doctora Violet Auckländer, que para mí es el referente de la Gestalt con niños, es la que encontró y tradujo este lado evolutivo y de desarrollo que tiene la Gestalt, y entonces lo plasmó en el trabajo con niños, ¿no es cierto? Entonces, al priorizar lo evolutivo, me ayuda a mí a despatologizar una Gestalt que me permite una relación virtual con el niño, y de pronto podemos estar dibujando los dos, que se los voy a mostrar porque me encantó, yo hice lo que ellos me decían. Un COVID al que le dijimos muchísimas cosas feas, horribles, y se pudieron sacar en parte ese enojo de estar en esta situación de aislamiento. Esta Gestalt que busca la integración de lo proyectado y que también nos habilita para trabajar con la conexión con nuestros propios sentires, porque está bien tener miedo, porque está bien estar enojados, está bien que me quedé con poca disponibilidad ante esta situación, está bien estar triste, es decir, me permitió seguir una emocionalidad de los niños que la vamos a ir viendo suceder, fluir, y que se va transformando como el proceso de la vida, porque los niños son absolutamente vitales. También la Gestalt me permitió utilizar modalidades que están avaladas en el trabajo y en el encuadre que pudiera tener la terapia Gestalt, como es la terapia relacional, interrelacional. De pronto nosotros estamos haciendo home office, es decir, estamos en nuestra casa conectándonos online con un niño que también está en su propia casa. Entonces es inevitable el encuentro de las cosas de su familia y las cosas nuestras propias.
Yo tenía un niños que quieren saber qué tengo ahí al lado, qué sigue de mi habitación, niños que me llevaban con el celular para todos los lugares donde iban porque querían hacer un juego conmigo, entonces tenía que ir a buscar la caja en otro lado, y de pronto entonces viene la mamá o viene el hermanito, porque realmente es bastante complicado en la actualidad tener tantos espacios privados para todas las actividades online que tienen todos los integrantes de la familia. Es decir, ya no más todo el tiempo que tiene que invertir en la escuela es enorme. Pero bueno, la Gestalt me permitió esto de hacer entonces una terapia relacional, poder, si entró el Papa, incluirlo en lo que estaba sucediendo, y entonces daba una posibilidad de ver la situación amplia y completa del niño, ¿no es cierto? Una situación que incluye todo el entorno y lo configura. Es decir, podía darme cuenta de lo que le pasaba al niño bastante más claramente a veces que el consultorio, porque en el consultorio puede haber quedado los papás afuera o dejaron el niño y luego lo vienen a buscar. Aquí estaban allí, se relacionaban con el niño, se relacionaban conmigo, y eso me permitió, bueno, establecer algunas pautas de diagnósticas importantes, ¿no? Esto es lo que yo tenía que decirles más que todo, porque es la parte de la Gestalt que más me gusta, esta en donde la responsabilidad mayor la tenemos nosotros como terapeutas, es decir, de estar apreciando la realidad, que es incierta, estando presentes, comunicarnos genuinamente y sin restricciones. Es decir, si me preguntaban qué tenía al otro lado de la habitación, por supuesto que voy con el celular y le muestro a los niños lo que sigue de mi habitación, ¿no es cierto? Y la dificultad de esto recae mucho sobre nosotros como terapeutas, en el sentido de que somos responsables de esta situación que está pasando, que no sabemos todo de lo que sigue de esto. Tampoco sabemos qué va a pasar con nuestros niños, ni cómo van a volver, si van a volver. Hay niños que no quieren salir de la casa, no lo quieren hacer, ¿entienden? Es decir, estamos insertos todos en esta situación. Pero creo que la Gestalt tiene elementos importantes en estos procedimientos y en esta metodología que nos permiten trabajar con los niños, porque tiene un encuadre mucho más amplio y más flexible. Muchas gracias. Contándoles, decía, algunas de las cosas que hemos podido ir pensando y trabajando en relación a este tiempo, y también contándoles que, bueno, en este caso, con la licenciada Ferrero y yo somos las coordinadoras en Córdoba del Centro de Estudios en Psicoterapias, que es una institución que hace 20 años que trabaja en la formación de terapeutas en nuestra ciudad y que cuenta con una historia bastante larga en relación a la formación de terapeutas, orientada por la obra del doctor Fiorini, pero expandida en el sentido que ahora vamos a tratar de contarles, de un montón de autores y de un montón de aportes en el marco del psicoanálisis contemporáneo. No se asusten que no vamos a hablar muchísimo, nosotras hemos dividido la presentación de modo de poder cubrir los 15 minutos entre la participación de ambas. Una cuestión que por ahí quizás obvia, pero que nos importaba empezar a poner de manifiesto, y que cuando pensaba esta presentación pensaba, bueno, ¿qué cosas fueron las que nos pasaron y nos conmovieron en nuestra tarea clínica a partir de la pandemia y de la situación que trajo aparejada el aislamiento social y preventivo? Situaciones ambas que son situaciones disruptivas, inesperadas, que promueven altísimos niveles de incertidumbre, de ansiedad, múltiples reacciones, y que en el caso de quienes trabajamos clínicamente, nos empiezan a pasar algunas cosas que son singulares. Por ejemplo, esta situación crítica global nos incluye, como pocas veces,
terapeutas y pacientes estamos atrapados y atravesados por la misma crisis. No es habitual que estemos atravesando las mismas ansiedades o los mismos temores, y en este sentido, si bien seguramente no idénticos, esta situación, en tanto nos atraviesa a todos, nos deja ubicados a pacientes y a terapeutas atravesados por la pandemia y el aislamiento. Por otra parte, el virus induce la posibilidad de una amenaza real. Más allá de cómo cada quien la signifique según sus series personales, existe también la amenaza real a la continuidad de la vida. Y eso intensifica malestares, promueve angustia ligada a la posibilidad de la muerte, angustia realista y conmoción de las defensas con las que se controlaban las angustias neuróticas. Se modifica nuestro medio de atención. Mucho han dicho ya los colegas que me antecedieron al respecto, ¿no? Si bien ya existía la atención online y la psicoterapia online, la situación del aislamiento hizo que todos estemos trabajando de esta manera. Y esto nos enfrenta a nuevas singularidades. Quienes trabajamos con adultos tampoco nos vemos exentos de las cuestiones que contaban las colegas que trabajan con niños y con adolescentes, ¿no? La situación de entrar a la casa de los pacientes, estar trabajando hiperconcentrados en el marco que nos ofrece la pantalla y perdernos multiplicidad de los estímulos corporales y paraverbales que podíamos tener en el consultorio. También aparecen nuevos observables que hay que incluir como material de la sesión, ¿no? ¿Qué hace el paciente para comunicarse con nosotros? ¿Cómo se dispone? Aquellos que cuentan con un espacio de privacidad, aquellos que no lo tienen, o pacientes como un paciente mío que se encierra herméticamente en el auto, aún contando con otros espacios en su casa, pero mostrando una preocupación muy persecutoria por no ser escuchado, u otra que se dispone a ofrecerle, tener la sesión en el medio del living, y uno ve pasar hijos, gente que le pregunta cosas, con una completa desatención y despreocupación a todo lo que tiene que ver con la intimidad y con la reserva, todos elementos que por supuesto están ligados a las cuestiones conflictivas de cada quien. En ese sentido, esta nueva modalidad nos trae también nuevos materiales o más material que tenemos que incorporar como parte de la sesión. Nos da información del consultante, así como en el consultorio nos la traía el relato. Y finalmente, ¿cómo será la vuelta? ¿Cómo va a ser la pospandemia? ¿Cómo será la nueva normalidad? ¿Cómo será volver al consultorio con protocolos, sanitización, barbijo, triage, todo lo que nos toca hacer? Más que nunca escuchamos de la mano de muchos psicoanalistas, intelectuales, hay que pensar lo nuevo. Y creo que eso ha atravesado un poco lo que mis colegas también han dicho. Sin olvidar quizás que no se necesita una situación como la que vivimos para que siempre tengamos en cuenta esto, ¿no? Con o sin coronavirus, es necesario quizás ubicarse en esa posición de alojar lo incierto, lo azaroso. En ese sentido, nos parece desde la línea del psicoanálisis que practicamos y que postulamos, que es importante pensar el interjuego entre repetición y novedad, entre lo desconocido y lo conocido, entre la certidumbre y el azar, y aquello que se sostiene de lo que estábamos acostumbrados a hacer y cómo estábamos acostumbrados a trabajar, y aquello que se modifica, no caprichosamente ni empujado por la situación, pero sí reflexivamente incorporando lo novedoso. Para poder contarles cómo pensamos nuestra modalidad de abordaje y cómo podemos articularla con pensar la atención en tiempos de coronavirus, les voy a contar muy sucintamente algunos ejes que orientan nuestro accionar. Les voy a compartir una pantalla, pero brevemente, porque la verdad que prefiero verlos, pero simplemente para mostrarles cuál es la red conceptual a la que me voy a referir muy sintéticamente. Nosotros nos posicionamos en una línea de psicoterapia psicoanalítica que parte de la conceptualización de un psicoanálisis contemporáneo.
creemos que no existe un psicoanálisis, sino varios, dada la diversidad de líneas teóricas y técnicas que reclaman esa denominación en singular. Esta invitación a una perspectiva plural se inaugura hace muchísimos años, ya con Freud, cuando en el Congreso Nacional de Budapest del 18 habla de los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica y advierte allí, de manera muy sintética y en 3 líneas, que las variadas formas de enfermedad no pueden tramitarse mediante una misma técnica y que nuevos desarrollos aguardan a nuestra terapia. Refiere también que el logro del paciente, y esto me parece que es esencial para poder pensar parte de nuestras intervenciones y del trabajo que realizamos hoy, Freud decía ahí, ya en 1918, el logro del paciente depende también de un número de circunstancias que forman parte de una constelación externa que rodea al paciente, y que intervenir en algunos casos y de manera adecuada sobre esta constelación va a ser una clase de actividad enteramente justificada. Nos va advirtiendo ya sobre ampliaciones técnicas. Voy a dejar de compartir porque de verdad prefiero verlos y cuando comparto no los veo. Ahí está. Nos va advirtiendo ya sobre ampliaciones técnicas que en muchos casos deparan y que exceden a la propuesta inicial psicoanalítica tal o como fue planteada para la neurosis. En ese texto habla también del futuro y de cambios que vendrán. Ampliación de la asistencia hospitalaria, cambios que obligarán a modificaciones. Pasaron muchos años desde estas declaraciones y son muchos los autores los que fueron retomando propuestas de ampliación y de implementaciones técnicas diversas del psicoanálisis en distintos marcos. Asistencia hospitalaria, psicoterapias focalizadas, abordajes de objetivo y tiempos limitados, propuestas grupales, fueron enriqueciendo el espectro de la práctica psicoanalítica y aportando las comprensiones dinámicas en la atención de la salud mental. También esto nos parecía, y lo habíamos discutido también mientras preparábamos algo de esta presentación, con la licenciada Ferrero, y lo trabajamos con algunos colegas, somos agentes de salud mental. Y más que nunca, en la línea de lo que decía Alicia también del lugar preponderante del psicólogo, es bueno no olvidarnos. Hablar de psicoanálisis contemporáneo es retomar esa invitación freudiana a no quedarnos en miradas únicas o técnicas excluyentes y considerar que el psicoanálisis, como dice Horstein, debe aportar herramientas conceptuales que intenten responder a los requerimientos en salud mental, siendo este su sentido estratégico, el proyecto de su práctica. Este modo de pensar y esta manera de concebir el psicoanálisis contemporáneo necesariamente tiene que estar anclado en un marco epistemológico de complejidad. Complejidad no es eclecticismo, no es una mezcla indeterminada de elementos, sino que es poder comprender que la situación de consulta que recibimos está atravesada por múltiples determinaciones y que es preciso abordarlas en esa complejidad, para lo cual es lícito apelar a más de un autor o de una conceptualización en vías de la comprensión. Esto va a ser ligazón, esta mirada compleja, va a ser ligazón con algo que enseguida voy a agregar respecto del concepto de situación, que para nosotros el concepto de situación clínica es un eje central de la manera en que abordamos la consulta. Estas consideraciones anteriores se articulan también con la idea de un psiquismo abierto a lo real, donde no todo está jugado de una vez y para siempre en los primeros tiempos, y eso implica pensar a los sistemas complejos como organizaciones no homogéneas, sino compuestas por un conjunto de elementos heterogéneos que, si bien mantienen una pauta de relación entre sí o una modalidad, esa modalidad puede verse conmovida, puede verse afectada según las interacciones con el entorno. Y es mucho de lo que vemos hoy, ¿no? Cómo la situación impacta en cada subjetividad y va provocando conmociones y alteraciones. Para terminar en esta parte y darle paso a mi colega, 3 consideraciones más técnicas
que derivan de esta manera de pensar el abordaje en psicoterapias. Y que en estos últimos años, además, si bien siempre han atravesado la modalidad de pensamiento de quienes fundaron y conforman el centro de estudios, estos últimos años han tenido una particularidad, una particular consolidación en las últimas obras que ha publicado el doctor Fiorini, que además tienen a mi juicio, el enriquecimiento de que ya no son obras solo en nombre propio, sino que son obras que incluyen el pensamiento compartido de colegas de varias generaciones formados en esta línea de trabajo. Son compilaciones donde resaltan 3 cuestiones conceptuales. Situación, como decíamos, cada consulta, cada situación clínica implica un entrecruzamiento de tiempos. Hay algo ahí del pasado, hay algo del presente y hay algo de cómo se va a jugar el futuro. Y de lugares geográficos, vinculares, familiares, institucionales. Pensamos que un material de consulta, un síntoma, es recomendable situarlo. No considerarlo un universal abstracto, teórico. Hoy situar la consulta y el malestar más que nunca implicaría pensar e incluir en nuestras consideraciones cómo se incluye la pandemia, cuáles son los efectos del aislamiento, de esta convivencia familiar obligatoria a la que todos nos vemos sometidos, tratar de considerar diversas series, no solo lo psicodinámico, sino también la serie familiar, grupal, corporal, sin darle con antelación prioridad a alguna de ellas, sino situando la consulta y pensando cómo se está jugando el entrecruzamiento en ese momento. El otro concepto técnico que es muy caro a nuestra línea de trabajo es foco. Requeriría una ampliación mucho mayor. Sucintamente voy a decir que, así como la investigación freudiana nos mostró que cada síntoma se ramifica en varias zonas del psiquismo, también se ha visto que según la situación o a veces la etapa evolutiva, existe la posibilidad de delimitaciones zonales y que a veces esa delimitación viene guiada por el motivo de consulta de del paciente. Foco es un concepto técnico de alcances considerables, designa un área psíquica relativamente delimitable, como para concentrar en ella temporariamente una búsqueda. Sería un error concebirlo como una delimitación cerrada, inamovible, definitiva. Por el contrario, es porosa, de bordes fluctuantes y con conflictos que de pronto se expanden y se ramifican, con lo cual los terapeutas nos vemos enfrentados a un trabajo en varios planos y en varios registros, ¿no? Lo focal, lo resistencial, lo más expansivo, los aspectos no significados, registros que pueden converger, diverger, alternar sus alcances. Esto es lo propio del pensamiento también psicoanalítico y que nos diferencia de otras líneas, quizás, la posibilidad de pensar en varios planos de sentido. Finalmente, para terminar esta parte de mi intervención, una noción que es central es la de proyecto. Proyecto es una categoría que es sostenida desde la filosofía existencial. La idea de proyecto apunta sintéticamente a que ante una situación dada, la posibilidad de crear alternativas. El doctor Fiorini siempre dice que toda consulta siempre trae consigo algún proyecto. El paciente ante su padecer viene con un proyecto, o de movilizar una acción, de cambiar un vínculo, de mejorar. Otras veces el proyecto inconsciente es quedarse donde está y no cambiar, ¿no? Será tarea del proceso terapéutico considerar las características y los alcances de este proyecto, esclarecerlo. Proyecto en su etimología significa lanzar hacia adelante. Indagamos el peso del pasado, analizamos el lugar del presente, pero también introducimos la dimensión del futuro. ¿Qué va a pasar si volvemos a la pandemia, ¿no? ¿Qué alternativas ante la conmoción que provoca en cada quien esta situación, qué alternativas se pueden pensar?
¿O hay parálisis en la posibilidad de pensarla? ¿Hay alguna posibilidad de resolución creativa? Son todas cuestiones atinentes a la posibilidad de pensar el proyecto. Pensar en alternativas o en las dificultades para poder pensarlas ocupa un lugar central en cómo entendemos la consulta hoy más que nunca, ante esta situación tan crítica promovida por la pandemia. Para algunas especificaciones más en relación a la noción de situación de crisis, que es otro de los conceptos centrales que queremos desarrollar, le doy el paso a mi colega para que les pueda contar. Decíamos, ligando lo que Luciana venía trayendo, que actualmente en estas macrocrisis es muy importante y vital articular la relación encadenada con las microcrisis de las personas. Hoy abundan las consultas sobre angustias, descompensaciones, depresión, crisis, la agudización de los conflictos vinculares, la aparición de trastornos neurovegetativos, psicomotores, la desorganización de la perspectiva temporal, porque el presente es oscuro y el futuro es incierto. Esto se reflejará y es oportunidad de diferentes planos de asistencia. Un sociólogo argentino, Eliseo Verón, dijo no hace mucho, hace algunos años, pero es absolutamente pertinente: nosotros estamos acostumbrados a pensar las sociedades como sistemas relativamente estables, cada tanto sacudidos por una crisis, movilizando una serie de medidas para su restablecimiento. A lo siguiente, un periodo de relativa estabilidad. Este modelo, dice Eliseo Verón, no sirve porque las sociedades han entrado en cambios permanentes. Nunca a un restablecimiento de lo anterior, pero no solo desde lo singular, sino desde lo global. Una pregunta inmersa en el colectivo social individual que circula, si la podemos traducir y codificar, es como si las personas hoy dijeran, es ¿cómo elegir mi vida que cambió y qué cambio elegir? Las sociedades están atravesando etapas donde es difícil conocer, saber cuál es el punto de equilibrio al cual tendría que tender una sociedad. Ejemplo de esto es las dicotomías ya no pertenecientes al método cartesiano. Esto sería una discusión epistemológica, porque las dicotomías hoy ya son complejas. La dicotomía que estamos viviendo, por citar solo algunas, salud, economía, cuidarse o salir a trabajar, ser solidario desde un lugar aislado, etcétera, tan solo por citar algunas. Lo expresado quebranta los controles sociales de apoyatura. Este impacto sucede en tres dimensiones que, bueno es decir, pertenecen a lógicas diferentes, más allá que las podamos poner juntas a veces para explicarlas, incluso cuando hacemos docencia y formación. El sufrimiento intrasubjetivo, el intersubjetivo y el transsubjetivo. En la conmoción intrasubjetiva, la vivencia de desamparo, la pérdida de continuidad en las cosas y con las cosas, por un lado. Lo intersubjetivo en la pérdida y disfunción en algunos, muchos, vínculos familiares, propician la pérdida de confiabilidad en los lazos de pertenencia a un grupo. Y desde la ruptura transsubjetiva, el enorme cambio de las representaciones socioculturales, tan solo por citar algunas: trabajo, afectos y vínculos, género, etc. Especial atención darán los psiquismos frágiles o lábiles. El significado de estas faltas de apuntalamiento, al decir de Caes, donde al variar las condiciones de existencia, en muchos de estos psiquismos, estará en juego la existencia misma. Una posibilidad de la crisis, que se dice desde el ideograma chino, peligro y oportunidad, es justo decir que es oportunidad en tanto se atiende el peligro y el riesgo.
Para muchos, las condiciones no serán de angustia de castración, sino de aniquilamiento. La intervención vincular adquiere un carácter relevante e indispensable. Es por eso que formarse en términos focales y de situación permite pensar constelaciones múltiples, como Luciana explicó, factores de descompensación y desorganización, como también la impronta de los potenciales de salud, estabilizadores y modeladores de una persona o de un grupo. Trabajar desde la situación es pensar los problemas humanos como producto de múltiples factores que configuran un escenario, un ambiente, un mundo interior. Hoy vivimos una situación inédita, con cambios en las condiciones dadas muy fuertes, un giro mundial del cual no sabemos el alcance del cambio. Un desafío donde ninguna historia nos dará ninguna predicción, o alguna predicción. Solo sugiere este cambio la posibilidad de que algo de la historia reaparezca, o la sorpresa, o la novedad, o el azar, o de que aparezca algo que no estaba y nos llevará a ver qué capacidades tiene el yo para dar respuestas creadoras, quizás originales, a este desafío. Líneas de trabajo que propone la formación piensa la crisis como una labor desde el adentro como desde el afuera. Esto introduce variaciones de encuadre y diferentes modalidades de intervención técnica. Los métodos son múltiples, no solo el lenguaje de la palabra, también el lenguaje de la acción, también el lenguaje del cuerpo, también el lenguaje de la emoción. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias al Colegio de Psicólogos y a la Comisión General, Alicia, y a la Facultad de Psicología por alojar este espacio. Yo vengo hoy en representación de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, que es una institución de la cual también participan otros colegas que participan de estas jornadas, que también son docentes en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Esta institución, que se formó, en su primer inicio como formal fue en el año 1981, como grupo de estudio, y que formamos parte de la red perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Internacional, la institución fundada por Freud allá en los inicios del psicoanálisis, y nos dedicamos principalmente a la transmisión y difusión del psicoanálisis desde la singularidad de este posicionamiento, con una visión pluralista y en constante interacción con otras disciplinas humanas. La formación en psicoanálisis de la APC contempla formación en las principales líneas del psicoanálisis, freudiano, kleiniano, lacaniano, y aportes y también líneas más que se han ido ramificando desde ahí, una formación intensiva a través del Instituto de Formación Psicoanálisis, que permite a los egresados afiliarse a esta red de instituciones psicoanalísticas, a su vez pertenecientes a la Federación Psicoanalítica de América Latina y a la Asociación Psicoanalítica Internacional, como decía anteriormente. Hoy, más que una reflexión teórica, lo que yo voy a compartir con ustedes es algunos proyectos recientes en los que estamos participando. Esto que les comentaba recién tiene que ver con lo que es la tradición de la institución, pero en los últimos tiempos, si bien siempre tuvo un área de extensión a la comunidad llamada así, actualmente ese área se llama Comunidad y Cultura, porque en los últimos tiempos la Asociación Psicoanalítica de Córdoba viene desarrollando proyectos que tienen que ver con asumir, además de este rol específico, asumir un lugar de pertenencia a la comunidad y a la sociedad en general, e intentar desde este lugar específico que nos da el psicoanálisis, con la capacidad de escucha, con nuestra escucha entrenada,
intentar brindar algunas respuestas también a los distintos, siempre al padecimiento humano, que es la especificidad del psicoanálisis, pero también en relación con las problemáticas más acuciantes en la sociedad. Por eso, este convite a hablar de lo que está sucediendo en relación a la pandemia nos da la posibilidad de compartir con ustedes algunos proyectos recientes en los que estamos involucrados. Y en eso la articulación con otras instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Psicología, el Colegio de Psicólogos, son herramientas esenciales para nosotros para que poder avanzar en esta línea. Entonces, algunas de las actividades que forman parte de nuestro quehacer desde hace tiempo es la publicación de una revista, que es la revista Docta, que es una revista específica de psicoanálisis, que se viene editando hace ya 20 años y se edita en Córdoba, a través de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, y la realización de un simposio anual que en cada año va precisamente abordando temas que nos parecen relevantes de la problemática que se escucha en los consultorios, en las instituciones y también en el debate social. Algunos de los últimos temas que hemos tratado en los simposios anuales tienen que ver con el psicoanálisis en el caos, o por ejemplo, las sexualidades y géneros, que son las últimas 2 ediciones del simposio. Este año el simposio se va a realizar en el mes de septiembre, va a tener modalidad virtual, y el tema tiene que ver con los lazos sociales en estos contextos actuales. El proyecto sobre el cual voy a compartir un poco más, les voy a comentar, se llama PC Disponible. También como parte de nuestra tarea está la labor científica, la discusión científica a través de eventos mensuales, como son las tertulias psicoanalíticas, que este año estamos trabajando en función al concepto de psicoanálisis situado, y donde los temas específicos van rondando, por ejemplo, comunidad, los lazos sociales, el malestar, la errancia y la extranjería, son algunos de los temas que venimos tratando en este año. El proyecto que voy a comentarles más en detalle, primero mencionaré otras actividades que realizamos, por ejemplo, que tiene que ver con esto, con acercar nuestra tarea y la disponibilidad en la formación y en la escucha de los colegas que forman parte de la Asociación Psicoanalítica. Por ejemplo, un espacio de supervisión grupal gratuito que se viene realizando desde el mes de mayo, con espacios de supervisión para colegas psicólogos con orientación psicoanalítica en la clínica de niños, de jóvenes y adultos. Este es un espacio novedoso que se ha iniciado este año, al igual que un taller específico respecto de conversando sobre la tarea psicoanalítica en tiempos de cuarentena, que se está realizando durante los meses de junio y julio, también con modalidad virtual y también con acceso gratuito. Asimismo, una mesa de textos que está disponible a partir de la página web de la Asociación Psicoanalítica, o de esa dirección específica que ustedes ven ahí, apcmesadetextos.blogspot.com, que es una selección de textos específicamente sobre psicoanálisis y pandemia, que está también a disposición de quien quiera consultarlos, donde distintos colegas psicoanalistas, tanto de la Asociación Psicoanalítica como de otras instituciones, van aportando sus textos en un intento de hacer un cernimiento de lo que todos estamos viviendo, como bien comentaban los colegas, esta particularidad que tiene la pandemia, que si bien al mismo tiempo que nosotros continuamos en nuestra labor de escucha, de sostén, de acompañamiento desde el psicoanálisis, requiere sin duda un esfuerzo mayor en cuanto a sostener nuestros propios espacios de escucha, ya que estamos tan afectados como nuestros consultantes por estas circunstancias que nos atañen a todos. Ahora sí, cuando surgió la pandemia, irrumpió la cuarentena, ya en el seno de la Asociación Psicoanalítica veníamos pensando de qué otras maneras más podíamos continuar este proceso de, nosotros no decimos tanto de apertura, sino de asumir nuestro lugar de pertenencia a lo social y a lo comunitario, en tanto
institución y tanto asociación civil. Entonces, pensamos, digamos, en ese momento se instrumentaron distintas iniciativas, grupos o espacios de contención. Yo personalmente participo por mi pertenencia también a la Facultad de Psicología, del espacio del servicio de contención que rápidamente la facultad implementó a través de una página de Facebook para precisamente orientar y contener a personas afectadas particularmente en su salud mental o en la urgencia por las circunstancias de la cuarentena y de la pandemia en general. Y en ese sentido, desde la Asociación Psicoanalítica conformamos un grupo de colegas dispuestos a aportar lo que mejor sabemos hacer, que es una escucha calificada del padecimiento humano, de la subjetividad, en un dispositivo adaptado a las circunstancias que nos permite sostener una serie de entrevistas con un número variable, que complementan los servicios de contención existentes actualmente, que es más bien una contención inmediata. Entonces, cuando las personas tienen una necesidad o una demanda de una atención y una escucha más extendida en el tiempo, nosotros ofrecemos este servicio que, además de articular con el servicio de contención de la Universidad Nacional de Córdoba, también lo hacemos con un servicio que organizó la Asociación Psicoanalítica Argentina y que está teniendo también mucha demanda, muchas solicitudes, con lo cual vamos recibiendo consultas de personas de muchos lugares del país, desde ciudades grandes, pequeñas poblaciones, desde el ámbito rural, de Córdoba, de Buenos Aires, de la Patagonia, algunas del exterior también. Y esto nos ha permitido poner a prueba también el dispositivo analítico en cuanto a lo fundamental que pasa por la disponibilidad de una escucha abierta a la subjetividad, al poder escuchar el padecimiento, el poder generar un direccionamiento desde un lugar de saber, también alojar el no saber. En esto en lo que estamos involucrados todos, como esta caída de las certezas que se ha producido a partir de la pandemia, de la extensión de la cuarentena, de la caída también de nuestras certezas respecto del futuro, las incertidumbres respecto de cómo será el futuro inmediato, lo que se llama la nueva normalidad, cuándo podremos volver a esos espacios, y alojar desde este dispositivo que también contempla, además de la disponibilidad de escucha de cada analista que recepta estas derivaciones, también nosotros hemos constituido dispositivos grupales al interior del equipo para sostener a quienes llevamos adelante esta tarea, que es voluntaria y es gratuita, y que en algunos casos implica también todo un trabajo que quizás excede el lugar clásico del analista, sin duda que es así, en tanto y en cuanto lo que muchas veces hacemos es, en una serie de 2, 3, hasta 5, 4 entrevistas, acompañar a los consultantes en situaciones que a veces se mitigan, se calman o se solucionan, se resuelven de alguna manera en el transcurso de esas entrevistas, y a veces implica acompañarlos en una búsqueda en las redes locales también, articulando distintas redes de contactos, tanto de las asociaciones psicoanalíticas, los grupos psicoanalíticos, como también de la red pública de salud, para que esa persona pueda encontrar un espacio, ya sea en lo público, o en la obra social, o en una red de terapeutas, para continuar un proceso terapéutico cuando esto es necesario. En ese sentido es sumamente desafiante, pero también estimulante la respuesta que vamos encontrando en los colegas, esta red de solidaridad que se ha establecido socialmente, pero también
constatar la potencia del dispositivo analítico en cuanto a la convicción en el método y en la escucha, y constatar cómo esto, aún con unas circunstancias o encuadres que son impensados tiempo atrás, hoy pueden estar brindando un servicio, y constatamos perfectamente los efectos de esta actividad. Disculpen, pero no sé si me están escuchando porque se me tildó la pantalla. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, ahí dejé de compartir la presentación. Básicamente era, en términos de presentación, lo que quería mostrarles como diseño, pero acompañando un poco lo que les iba diciendo. Entonces, en este proceso y en estos proyectos, lo que nos encontramos también es la notable rapidez con que se establece una transferencia que no tiene que ver con una transferencia orientada a una persona, sino a una disciplina también. Y en esto vemos cómo esa disponibilidad del analista a la escucha en un contexto absolutamente diferente también brinda opciones de alivio que en algunos casos podrá derivar luego en un tratamiento posterior, como mencionaba anteriormente, y en otras no. Bueno, muy rápidamente, porque ya estamos como cortos de tiempo en general, yo voy a dejar acá, y bueno, sin dejar de invitarlos a seguir intercambiando en estos espacios o en los que ustedes consideren propicios. Muchas gracias. Bueno, y agradecerte a vos, Noé, por todo el trabajo, y a graduados y a la facultad por el espacio y las posibilidades